pues, más derivada del mundo biológico. Si hay algo que caracteriza la corteza cerebral es el alto grado de complejidad, ¿sí? Para muchos pensadores y neurocientíficos, pues es la corteza la que nos hace lo que somos, ¿no? En todos los sentidos. La corteza se extiende, ¿no? Está bordeando pues todos los hemisferios cerebrales. Ya habíamos visto que tiene una cara lateral, una cara medial, una cara basal. Digamos que esta complejidad, ¿cierto? Se deriva del hecho de que tiene una organización celular muy compleja, muy compleja. Todas las funciones mentales superiores se derivan, ¿sí? Uno las puede llamar como funciones mentales superiores o funciones corticales emergentes, ¿no? Entonces ahí uno tiene la atención, la memoria, el lenguaje, la motricidad, las praxias, en fin, todas las funciones que emergen de su actividad, pues son lo que nosotros somos finalmente, ¿no? Bien, yo les había comentado a ustedes, ¿no? La hipótesis del bipeísmo, ¿no? Que hay una idea de que hay como varios factores que incidieron en la crecimiento de esa corteza. Uno de ellos el bipeísmo, ¿cierto? Me había dicho pues que esto permite que haya liberación de los miembros superiores para el uso de herramientas, además la visión frontal, ¿no? Que permitía pues como ampliar el rango de comunicación interespecie, bueno, interespecie mejor, y de lo cual fue uno de los requisitos importantes para la aparición del lenguaje. Adicionalmente, pues sabemos que ya les había contado, ¿cierto?, que el bipeísmo, el estrechamiento del canal pélvico implicó varias cosas, ¿no? Y una de ellas, pues, es el hecho de que el periodo de gestación no pudiese ser un periodo muy extenso, ¿no? Es un periodo de 9 meses, lo que les decía la otra vez, en un promedio de vida, digamos, de 75 años. Es decir, que la gestación es bastante corta si la comparamos con los 75 años de vida, ¿sí? Y les decía también pues que nuestra carga genética es bastante reducida, ¿no? Nosotros tenemos 30.000, aproximadamente 30.000 genes, más o menos lo que tiene pues una cebolla cabezona, ¿no? Entonces básicamente digamos, nuestra predisposición genética es bastante poca, ¿no? Y eso que es imprescindible, por supuesto. Pero eso nos habla de lo que hay, ¿cierto? Lo que no es genético, sino lo que es epigenético. Y lo epigenético pues nos habla justamente de lo que sucede por fuera del útero, ¿no? Que es extrauterino. Entonces una de las características también que les había hablado, pues que se cree, ¿no? Dicen es el dominio del fuego, ¿no? Entonces el dominio del fuego implicó justamente que se pudieran cocer los alimentos, ¿no? Y ese cocer los alimentos, pues entonces invierte la tasa metabólica, ¿cierto? Entonces ya no necesitamos tanta energética para el procesamiento de los alimentos hay un sobrenadante, ¿cierto? Hay un efectivo ahí, un cash que se puede invertir ahora en lo que más demanda metabólica tiene, que es justamente el crecimiento exponencial de la corteza cerebral. Entonces, esa comienza a crecer, ¿cierto? Y cada vez vamos haciendo hombres más inteligentes, menos determinados genéticamente, más dependientes de lo epigenético y del aprendizaje y la crianza de los aspectos culturales, ¿sí? De hecho, el metabolismo de la corteza es tan grande que se puede consumir entre el 20 y el 30% del gasto del corazón, ¿sí? Entonces, ay, no. Eso nos habla justamente de todo el coste metabólico de esa corteza. Más aún si tenemos en cuenta de que en la corteza las neuronas son posmitóticas, ¿no? Nosotros nacemos con las neuronas que tenemos y ahí para allá todo es pérdida. Bueno, uno puede pensar que las interneuronas siguen proliferando alrededor de los 4 o 5 años, las neuronas GABAéricas, pero al menos las piramidales ya están contaditas al momento de nacer. Y luego lo que tenemos es básicamente un decrecimiento, ¿sí? Un decrecimiento del número neuronal. Las neuronas decrecen en su tamaño, en su densidad, pero crecen en su tamaño y sobre todo crecen en sus ramificaciones y procesos y, digamos, conectividad con otras neuronas. Bien, la corteza tiene aproximadamente 2.200 centímetros cuadrados, ¿no? Es una
Si uno la desenvuelve, si uno comenzara a desenvolverla y a desenvolverla, más o menos esa sería la dimensión de 2.200 centímetros cuadrados, ¿no? Que es una telilla bastante grande. Ahora que uno no ve eso en la superficie, ¿no? Uno en la superficie tan solo ve un tercio, y los 2 tercios restantes están en el fondo de los giros, ¿no? Entonces si uno ve, por ejemplo, un giro aquí, uno ve esta superficie que está aquí, pero no alcanza a ver todo lo que está hacia abajo, así que es todo. Entonces yo veo aquí 2 tercios están por debajo y tan solo un tercio es el que estaríamos viendo nosotros desde la parte superficial. Se ha calculado aproximadamente 1.5 por 10 a la 10 neuronas versus las conexiones que son de aproximadamente 3 por 10 a la 14. ¿Sí? Es mucho más alto el número de conexiones que el número de neuronas. ¿Sí? Pero 1.5 por 10 a la 10 ya es una cifra bastante alta, ¿no? Si uno tuviera eso en plata, mejor dicho. Pues más aún, ¿cierto? Miremos que la cantidad de conexiones es mucho más amplia, ¿no? Y eso nos habla de un concepto, ¿cierto? De un precepto que ustedes deben de tener justamente de la corteza, y es que la corteza, más que relacionarse por sus características, por su número neuronal, ¿cierto? Y pues condiciones, digamos, como estáticas, lo que se caracteriza es por sus condiciones dinámicas y por su conectividad, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Bien, es 1.6. Estos datos a mí no me parecen relevantes. Usted que sepa que es mucho, es suficiente, ¿sí? Bien, entonces ya les había hablado también de la evolución, ¿cierto? Hablemos un poco de los métodos de estudio, ¿sí? Los métodos de estudio. Bueno, voy a volver un poquito como para echar carreta, hablando de nueva evolución. Ahora, si este es el número de neuronas, ¿cierto? Usted tiene que tener en cuenta que la corteza también tiene células gliales. Oiga, que vienen como las naranjas, unos aguacates, creo. Que me toca quedar muchas maromas para dar esta clase, muchachos. Me toca quedar ir de Banaco o del hospital y ir a buscar a quien visitar para poder dar la clase, porque no, en Banaco la señal es muy mala y en el hospital no me siento cómodo. Bien, entonces estoy por aquí casi que medio en la calle. Entonces, hay células gliales, ¿cierto? Además también, por ejemplo, hay células endoteliales que forman la barrera hematoencefálica. Sí, células gliales pueden ser macroglías o pueden ser microglías, ¿cierto? Que son provenientes del mesodermo. En fin, tenemos una cosa sumamente compleja. Y el grado, digamos, de ramificación dendrítica y axonal de cada neurona, pues también es muy alto. Entonces, eso es un enramado. Cuando uno lo mira al microscopio, es una cosa francamente bella, pero muy compleja, muy compleja. Y eso habla de nosotros, ¿no? Es decir, es tan difícil cuando uno, por ejemplo, sabe que pone limón y azúcar y agua, uno sabe que tiene una limonada. Pero en el ser humano, los mismos ingredientes nunca dan, ¿cierto? Con la misma receta, nunca terminan siendo el mismo producto, ¿sí? Por eso es que hay tanta subjetividad, por eso es que hay tantas religiones, por eso es que lo que para mí es sagrado, para otro es insulso o es profano, lo que para mí es la verdad, para otro es relativo, ¿sí? Entonces miren ustedes que todo esto, y lo que yo les decía a ustedes la otra vez, el mundo objetivo tal como nosotros lo pensamos no existe, ¿sí? No existe. De hecho, por ejemplo, si usted va a los polos, una persona del polo puede diferenciar entre 30 tipos de blanco fácilmente. Nosotros no. Por ejemplo, uno dice, eso es la corteza, ¿sí? Y obviamente está mediado por los aspectos culturales, ¿sí? La cultura al hombre es como para el agua, para el pez el agua, ¿sí? Es más o menos una analogía un tanto, digamos, como trillada, pero que sucede. Entonces, pues estamos inmersos en nuestra realidad, es la única realidad que existe. Pero, pues por supuesto que por fuera hay otras realidades dependiendo de los modelos culturales que han permeado o modelado esa corteza. ¿Hasta ahí ha sido claro, muchachos? ¿Estoy hablando mucha carreta o qué? No, señora, claro, profe. Claro, profe. Ok. Tengo una pregunta. Dime. A mí no me quedó muy claro lo de posmitóticas. Claro, te lo explico. Disculpen el ruido de los perros, pero como les digo, estoy casi que medio en la calle.
posmitótico, ¿cierto? Quiere decir, y eso está muy bien que lo pregunten, seguramente tú no eres la única que tiene una. Recuerden que eso lo vemos luego tal vez en neurodesarrollo, sí, claro, en neurodesarrollo. Una célula, por ejemplo, totipotencial, ¿cierto? O pluripotencial, puede generar dos células pluripotenciales, por ejemplo. ¿Cierto? Esta luego puede generar una célula, pongámoslas que las totipotenciales son así. ¿Toti es más que pluri, Camilo? ¿Valentina? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Toti es la más, ¿cierto? Sí, Toti es la que tiene para cualquier tipo de célula. Entonces, esta es totipotencial y luego estas son dos totipotenciales. Y esta totipotencial, es decir, esta célula que es totipotencial puede volverse hígado, puede volverse páncreas, puede volverse cerebro, puede volverse lo que le dé la gana. Y da dos hijitas. Luego esta da otras dos. Por ejemplo, una totipotencial y una pluripotencial. ¿Sí? Esta pluripotencial puede ser cualquier célula de un sistema. Entonces, esta puede volverse una dendrita, puede volverse, una célula glial, puede volverse una neurona, puede volverse un oligodendrocito, etcétera, etcétera. Pero dentro de un mismo sistema. Esta puede hacer mitosis, tin, y se divide y da, pongámoslo en triangulito, una neurona y una igualita a ella. Esta puede derivarse en dos de nuevo, ¿sí? Entre ellas una glía, por ejemplo, ¿cierto? La glía sigue proliferando en el cerebro adulto, ¿sí? Y otra neurona. Esta neurona es postmitótica. Ella ya no puede hacer mitosis. Ella ya no puede hacer de zinc. ¿Ve? Ella ya no puede hacer mitótica. Estas dos, las neuronas son postmitóticas. ¿Sí? Entonces, ellas no pueden, de una neurona no puede salir otra neurona. Hasta ahí llegó el ciclo. ¿Sí? Eso se llama una diferenciación, eso se llama, ¿cómo se llama esto, hombre? Una diferenciación terminal, creo, no, se llama una división terminal, en este caso una división terminal asimétrica. ¿Sí? Si esta, por ejemplo, da dos neuronas, esta es una división terminal simétrica. Es división pues porque se está dividiendo, terminal porque es la última, y simétrica porque dio dos neuronas. ¿Sí? Entonces, la neurona es posmitótica. Y eso habla mucho del gasto, ¿no? Del gasto también, del gasto metabólico, ¿sí? Cerca del gasto metabólico, habla del gasto metabólico porque una neurona no, pues obviamente es como cuando uno tiene una casa vieja, ¿no? Cuando uno tiene una casa vieja, tiene que, el coste de mantenerla es mucho mayor, ¿sí? Entonces por eso es tan costoso mantener y por eso es que se vienen las demencias, ¿no? Un momento, chicos. Entonces, ¿te queda claro lo de posmitótico? Sí, gracias. Entonces esa es la cuestión de que las neuronas son posmitóticas, entonces ella no, por eso la neurona no da cáncer, ¿sí? Porque es posmitótica. Los cánceres cerebrales son cáncer de glía, de oligodendrocitos, etcétera, etcétera, pero no de neuronas, porque es posmitótica. Bien, entonces, hablando de los métodos de estudio, ¿cierto? Hay muchos estudiosos que se le han adjudicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lewis, ¿sí? El hombre fue el que descubrió que la corteza tiene una distribución hexalaminar, es decir, de 6 láminas.
Brodmann, ¿cierto? Que fue el que caracterizó la diferencia entre alocortes, el isocortes, el neocortes, que ya lo vamos a ver todo eso. Ramón y Cajal, pues, por supuesto, ¿cierto? Que habló de las conexiones intrínsecas de esa corteza, entre otros, ¿sí? Y son muchos métodos que se han usado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tinción de Golgi, tinción de plata, ¿cierto? Ahora, pues, por ejemplo, se hace trabajos con inmunohistoquímica, ¿sí? Ahora hay muchas técnicas más, ya con el advenimiento de la micro, ¿cómo se llama? De la microscopía, por ejemplo, cofocal o la microscopía también electrónica, ¿cierto? Entonces, vemos que cada vez se sabe más de esa corteza cerebral y a pesar de ello sigue siendo un misterio todo. Y en esa corteza tenemos, ¿cierto? Digamos como diferentes formas de diferenciarlo. Podemos hablar de áreas primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Es una forma de verlo, ¿sí? Cuando hablo de primario, estoy hablando del nivel de conectividad, digamos, muy básico, secundario un poco más derivado, y ya terciario, pues es una conectividad mucho más amplia, mucho más asociativa, ¿no? Otra forma, por ejemplo, también podría ser clasificarlas como motoras, ¿cierto? Sensoriales, que son las motoras eferentes, las sensoriales aferentes, y por supuesto las asociativas, que son cortezas que, digamos, no dependen del mundo externo. Eso lo puede pensar uno, por ejemplo, en el caso de la corteza prefrontal, ¿cierto? Como usted está allí y en la corteza prefrontal, usted puede estar pensando, ¿sí? Y puede estar pensando en mil cosas a la vez, ¿sí? En mil cosas a la vez, pero usted puede estar completamente quietico, no tiene ninguna respuesta motora. Y además, ¿cierto? Usted puede estar también en un cuarto aislado, donde no tenga ningún estímulo, digamos, visual o auditivo, y usted, su corteza prefrontal, sigue pensando, sigue planificando. Así usted esté inerte y así usted no tenga ninguna estimulación. ¿Por qué? Porque las cortezas asociativas se caracterizan justamente por esa disociación entre el mundo objetivo. Sí, ahí Gina decía, por ejemplo, que si uno pudiese mantener la corteza viva, ¿cierto? Y por fuera de cualquier estimulación, la corteza sería capaz de sobrevivir o de crear y recrear por sí misma y hacer un mundo por sí misma indistintamente de lo que sucede afuera. Y es lo que nosotros hacemos finalmente todo el tiempo, ¿no? Nosotros todo el tiempo tenemos un mundo, nuestro mundo es un mundo ficticio, nuestro mundo es un mundo que es irreal, ¿sí? Es un mundo irreal, porque si fuese real, pues sería una realidad única cuando hay múltiples realidades, ¿sí? Y eso pasa, ¿no? Uno está lleno de prejuicios y todo lo demás, y es esa característica, pues, asociativa justamente de esa corteza la que favorece. Yo siempre he dicho que la corteza es la estructura más chismosa del mundo, ¿no? Y uno se la pasa inventando cuentos y cuentos y cuentos alrededor de lo que ve, de lo que piensa, del otro, y que finalmente, pues, todo es absolutamente idiosincrático, subjetivo. Bien, tenemos pues que en esa corteza, pues, está dividido. Una pregunta. Sí, claro. Si las áreas asociativas pues trabajan sin ninguna clase de estímulo y demás, podría pues minutos después de uno haber muerto, en los minutos que pues todavía continúa actividad cerebral, uno continuar pensando. Sí, muy seguramente. Es decir, después de que si hay todavía actividad cerebral, Pero sabría uno que está muerto, o sea, sabría como que estoy muerto, me estoy muriendo, algo así. no lo sé, pues todavía no me he muerto, no me he muerto la primera vez, pero fíjate que si hay algo que puede resultar análogo, bueno, aquí hay mucha gente que ha estado en estados así muy críticos y lo cuenta. De hecho, creo que alrededor del 30% de lo que uno, es que es muy chistoso porque uno hasta lo puede disociar, entonces yo anoto acá lo que voy a decir, que voy a hablar de los sueños. Creo que es máximo el 30% de lo que la corteza percibe, es que es una paradoja, uno es consciente de ello. ¿Sí? La corteza, que parece un ente diferente a uno, es capaz de percibir un 100% de cosas de las cuales uno tan solo el 30% puede ser consciente. ¿Sí? Y eso le pasa, usted va en el carro y usted va manejando y usted está aquí metiendo los cambios, va viendo esto, hay cantidad de cosas que usted se y usted no es consciente de ello, usted va conversando con el lado y usted no es consciente de ello, pero todas esas cosas la corteza sí es consciente, y de hecho usted puede tomar decisiones en base a cosas que son inconscientes, ¿sí? Casi todo el tiempo lo hacemos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, y haciendo analogía a los sueños, y cuando uno se sueña, cuando uno está soñando es la corteza desconectada, ¿no? Y la corteza está ya recreando, ¿cierto? Y entonces usted se encuentra al profesor Lobato, pero resulta que el profesor Lobato tiene una cabeza de vaca, por ejemplo,
y la profesora Diana se casa con el doctor Lobato, por ejemplo, ¿cierto? Y después usted va y lo mata, y después usted ve que resucita, y bueno, en fin, tantas cosas que suceden, ¿cierto? En los sueños. Entonces, la corteza en ese momento, cuando está solita, ella recrea y recrea. Obviamente tiene una permeabilización, ¿será? Una permeabilidad límbica muy importante, ¿no? Entonces, por eso los sueños generalmente tienen una connotación emocional. Pero seguramente sí pasa eso cuando una persona fallece, pues tendrá, y la gente dice, había un túnel de luz, ¿cuántas cosas de esas no podrán ser seguramente recreadas? Dime. Eso último que acaba de decir, lo del túnel de luz, se ha escrito como una anomalía vascular que la experimentan inclusive los pilotos que pues vuelan más allá, pues, a alturas pues importantes, en donde pues, la presión hace que... La gravedad. Exacto. Tienen esa misma sensación que la gente pues puede decir cuando está pre-mortem, que es como esa sensación de luz, de túnel y estas cosas. Ya, sí, claro, mira, y hay tantas cosas que pueden estar sucediendo. Igual quién sabe qué pasa, por ejemplo, cuando una neurona se desconecta, ¿no? Pues uno no lo sabe cuando ya comienza a haber una denervación. Tantas cosas muy interesantes, muy interesantes. La corteza es un misterio, chinos, es un misterio y no lo vamos a develar nosotros, ¿sí? Es decir, no, es tantas cosas que uno cree podrán estar allí. Yo siempre he pensado que si existe un lugar si existe un Dios, y ese Dios tiene un lugar donde morar con R, es la corteza cerebral, ¿sí? Ese es el lugar perfecto para morar, porque, porque o sea, es el nivel de complejidad más alto. El doctor Pimienta siempre hablaba de un arquitecto. Él cree que la cosa es tan compleja que no pudo haber sido creada como de manera, digamos, como devenida del paradigma evolutivo. Cree que es algo superior. Eso, pues cada quien tiene sus formas, pero yo sigo pensando que ese es el lugar donde se alberga el alma, pues es el lugar donde se alberga la personalidad y todo lo demás. Creo que el doctor Lobato tiene por una charla sobre Phineas Cage, sería interesante que la escucharan. Bien, adicionalmente... Fue una pregunta, qué pena. Claro. Digamos, por ejemplo, las personas que realizan meditación, que dicen supuestamente que dejan la mente en blanco, pues puede que la corteza por ese momento deje a un lado como su parte asociativa. No es que la deje a un lado, de hecho es la corteza trabajando sobre la corteza, ¿sí? Y hay estudios, cantidad de estudios que demuestran cómo la corteza puede incidir sobre diferentes, digamos, ritmos circadianos, puede incidir sobre aspectos más simpáticos y parasimpáticos, digamos, aspectos autonómicos, entonces disminuye la frecuencia cardiorrespiratoria, disminuye los niveles de estrés. Sí, se han observado muchos estudios en los cuales hay cambios de la actividad eléctrica de la corteza. Es que la corteza o sea, la meditación, de hecho hay una cosa que se llama la red de saliencia, y la red de por defecto o en reposo. Entonces, por ejemplo, se sabe que hay como un acoplamiento inversamente proporcional. Entonces, cuando la red de reposo, entre comillas de reposo, está muy activa, por ejemplo, la red de saliencia, que es la que me permite ejecutar una tarea, se demora más en activarse, ¿sí? Y esta red en reposo, ¿cierto? Creo que se llama red por defecto. Por ejemplo, cuando uno está estresado, cuando uno está ensimismado, cuando uno está lleno de problemas emocionales, turbado y todo lo demás, aumenta su actividad. Entonces, luego cuando esta red de saliencia, que es la que le permite a uno ejecutar la tarea, debe activarse, se va a demorar más. ¿Sí? Entonces, cuando uno está preocupado es mucho menos efectivo en este transfer y es mucho menos efectivo en la resolución de tareas, ¿sí? La gente que hace meditación, lo que hace básicamente, ¿cierto? Es, digamos, inhibir o tratar de poner off o en el menor funcionamiento esta red en reposo, es decir, dejar de preocuparse, regular el estrés, bajar los niveles de ansiedad, todo lo demás. Y lo que se sabe con esas personas es que luego ejecutan tareas mucho más rápido, ¿sí? Pues de allí que el estrés crónico es un deleterio complejísimo para las funciones mentales superiores. Entonces, no es que la corteza deje de funcionar, es que la corteza cambia su estado, deja de pensar en ella misma. Es que la corteza es la única estructura que se estudia a sí misma. Sí, es la estructura que se estudia a sí misma. Entonces, lo que cambia es la actividad eléctrica de esa corteza y en forma coloquial y un poco paradójica, es que la corteza deja de pensar en sí misma. Sí, entonces desactiva la red en reposo. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bien.
Ahora, que por supuesto que yo no tengo la última palabra en esto, ¿no? Ustedes pueden consultar, leer, investigar, incluso formular, pues, o sea, tanto así, pues, que es mi corteza la que está formulando esto, pero como mi corteza es mi corteza y es tan subjetiva y hay tantas formas de corteza y tantas formas de relacionamiento entre la corteza, que seguramente usted puede tener una explicación mucho más plausible y valiosa que la mía, sin que la mía se desvirtúe y sea falsa, pues, o verdadera. Y la corteza ejerce una acción sobre todo el neuroeje, ¿cierto? La corteza se conecta a todas las estructuras casi del eje encefalomedular. Hay excepciones, esas excepciones tienen que sabérselas ustedes porque esto, cualquier persona que medianamente sepa de neuro, pues sí, tiene que saber que la corteza no se conecta directamente con el cerebelo, ¿sí? La corteza, de la corteza a algo que se llaman los núcleos propios del puente, que están en el puente, por supuesto, protuberancia, y luego sí al cerebelo. Entonces, sí, la corteza no se comunica directamente con el cerebelo. Y también hay estructuras que no se conectan con la corteza. Los núcleos de la base no se conectan con la corteza. Y tampoco se conecta con la corteza la sustancia negra reticulada. Son como las dos excepciones que hay de conexión. Sí, eso tienen que saberlo, claro. Pero de ahí para allá, y eso que no se puede decir que no ejerce una acción sobre el cerebelo. De hecho, sí, ¿no? Es una acción contralateral. Uno lo ve, por ejemplo, cuando se ve un PET, por ejemplo, o un SPECT mejor, en un paciente epiléptico, siempre uno ve la activación de la corteza, la activación de los núcleos de la base ipsilaterales y la activación de los núcleos de la base contralaterales. Perdón, de los del cerebelo contralateral. Sí hay una incidencia. Pues ya lo vieron ustedes, ¿cierto? Áreas corticales están. Como esa organización homuncular tan bonita. Miren aquí ustedes la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es un pitilim, si uno lo compara con la sustancia blanca. Sí, la sustancia blanca es lo que caracteriza a la corteza. Ahora, si yo cuantifico las fibras ascendentes, descendentes y las asociativas, sin duda que las asociativas son muchísimo más, ¿sí? Si usted cierra los ojos y ponga, voy a cerrarlo yo y pongo el lápiz aquí, o pongo el lápiz aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, tengo muy poquitas posibilidades de darle a un área primaria o secundaria, ¿sí? Casi siempre le voy a dar áreas asociativas, ¿sí? Asociativas, porque lo que caracteriza la corteza es su conectividad consigo misma, y allí que tenga esa capacidad, pues, de prescindir de los estímulos externos. Bien, miren, aquí está, ustedes están viendo parte de lo que sería la corona radiada, ¿sí? Parte de los forceps, luego el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces miren que la cantidad de fibras que se cruzan son un montón, son millones. Miren, ese esquemita es un esquemita que la corteza es glutamatérgica de predominio, ¿no? Recuerden que las interneuronas son GABAérgicas, pero son interneuronas. Si interneurona quiere decir que su axón no abandona la sustancia gris, ¿sí? Ahora miramos, o bueno, pongamos una imagen, aquí está una, miren. Esta es la sustancia gris, ¿sí? Esta es la sustancia gris. El axoncito de una interneurona aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Estoy ridiculizando un poco el ejemplo, o aquí, o aquí. Ah, no, eso ya es sustancia blanca, espérate. Está la sustancia blanca. Aquí, aquí, o aquí, o aquí, o acá, o acá, o aquí, o acá, pero no sale la sustancia gris, ¿sí? Mientras que las neuronas principales de la corteza cerebral, que son las piramidales, una neurona que está aquí puede salir, va la sustancia blanca y entra un giro vecino, ¿sí? Entonces, en el caso de las neuronas piramidales, que son las neuronas principales de la corteza, equivalen aproximadamente al 70% de las neuronas de la corteza. El 30% restantes son interneuronas, ¿sí? Son interneuronas. Y esas 70% son glutamatérgicas y esos 30% son GABAérgicas. Puede haber ahí un pequeño desfase, ¿cierto?, entre uno y lo otro, pero básicamente ese sería como el orden. Bien, miren la corteza incidiendo sobre los núcleos de la base, por ejemplo, ¿cierto? Los núcleos de la base que son GABAérgicos sobre el tálamo y el tálamo sobre la corteza. Estos son los circuitos córticos estriados tálamo corticales. ¿Sí? Entonces pero miren que los núcleos de la base, lo que yo les decía ahora, no incide sobre la corteza. Y la corteza incide sobre ella misma, ¿no? Con fibras comisurales. Ustedes vieron en el video que les mandé. Fibras asociativas que pueden ser largas o cortas, pero del mismo hemisferio. O pueden ser comisurales, ¿no? A través del cuerpo calloso o la comisura blanca anterior que van a ir al otro hemisferio, ¿sí? Adicionalmente también pues puede incidir sobre otras estructuras, por ejemplo en el tallo cerebral, puede incidir sobre el hipotálamo, sobre la médula espinal. Ahora lo vemos. Bueno, ahora tenemos diferentes tipos de corteza, ¿cierto? Tenemos
arquicortezas, ¿cierto? Tenemos mesocortezas, bueno, tenemos arquicortezas, tenemos paleocortezas, tenemos mesocorteza y tenemos isocorteza, que también es conocida como neocorteza. ¿Qué me hace que una corteza sea más antigua que otra? Es obviamente el desarrollo filogenético, ¿no? Hay una característica del cerebro en general, sí, y es que el cerebro no desdeña el pasado, ¿sí? El cerebro no desdeña el presente evolutivo, ¿sí? Sino que lo acumula. Y lo mismo sucede pues con la corteza. Entonces en la corteza encontramos cortezas muy antiguas como la arquicorteza, cortezas antiguas como la palicorteza, cortezas intermedias como el mesocortes y cortezas muy nuevas como la isocorteza. Obviamente eso tiene que ver con la evolución filogenética, pero también tiene que ver con la evolución ontogenética. A medida que pues digamos que la evolución sea el paradigma, o en la medida que el creador lo fue haciendo, pues como ustedes quieran verlo, pues se formó primero lo más antiguo, ¿cierto? Con funciones mucho más rudimentarias, mucho más sencillas, mucho más asociadas a aspectos como límbicos de supervivencia, ¿sí? Todo el sistema límbico está caracterizado por tener diferentes cortezas, sobre todo muy viejas, mientras que las funciones más derivadas y más nuevas pues van a ser isocorticales o neocorticales. Entonces, y eso hay quienes dicen que la filogenia se recapitula en la ontogenia. Y a mí me parece que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted ve que el niño primero repta, para que entiendan esa observación de que la filogenia recapitula la ontogenia. Se supone que nosotros primero fuimos reptiles y el niño primero repta. Luego el niño, se supone que luego fuimos mamíferos, cuadrúpedos. El niño comienza a caminar en 4 puntos, a marchar en 4 puntos, a hacer su gateo. Luego se pone el bípedo, luego aparece el lenguaje. Entonces pareciese que la historia de un individuo, ¿cierto? La historia ontogenética, dice la de intrínseca al individuo, recapitula lo que fue la evolución o lo que fue la creación, si usted lo quiere ver de ese modo, porque ambas son tan plausibles y tan insulsas a la vez, que usted, por más de que se crea un intelectual, no se atreva a decirle a un cristiano o a un musulmano o a quien sea que su idea sobre la creación es estúpida, porque pues tan estúpida puede ser la evolución como la propia creación. Ya sabemos que la corteza está inventando todo el tiempo lo que son. Entonces, tenemos entonces esa recapitulación de la ontogenia, de la filogenia en la ontogenia. Entonces, lo mismo aplica acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cortezas muy límbicas, ¿sí? Muy impulsivas, muy, digamos, de la emoción, ¿sí? Muy de la memoria, van derivando, ¿cierto? Son las arquicortezas, luego vienen las paleocortezas. Las arquicortezas tienen más o menos entre 3 láminas, como el hipocampo. Las paleocortezas tienen entre 3 y 5, por ejemplo. El mesocortes como el cíngulo tienen 5, por ejemplo, entre 4, 5, algunas 6 cortezas, y la 6 láminas, perdón, y la isocorteza sí tiene propiamente 6 láminas, sí tiene propiamente 6 láminas. Bien, ahora que es importante que ustedes tengan en cuenta de que esto se va sobreponiendo, ¿no? Se hace superponiendo unas a las otras. Entonces, las neocortezas terminan, digamos, de algún modo modulando la actividad de las cortezas más antiguas, ¿no? Entonces, uno nace con una serie de reflejos, ¿cierto? Pero luego la corteza se va estructurando con el pasar de los años, al punto de que uno ya no es reflejo, ¿sí? Uno ya no es. De hecho, los seres humanos no tienen instintos, ¿sí? En el ser humano, la neocorteza y la corteza asociativa de la que estamos hablando es tan derivada que en el ser humano no se puede rastrear conductas instintivas, es decir, nosotros no tenemos el impulso materno, el instinto materno, ni el instinto de supervivencia, ni el instinto no. Eso está, digamos, ausente. ¿Por qué? Porque la corteza es tan conectada, es tan relativa, ay no, y depende tanto de esos factores culturales que el instinto desaparece, ¿no? Entonces tú dices, no, es que el instinto de supervivencia. Sí, pero entonces, ¿qué hace que un musulmán, por ejemplo, se trepe en un avión y lo estrelle contra un edificio? No está patológico. Simplemente, ¿cierto? Dentro de su cultura es absolutamente plausible que lo haga porque tiene, pues no sé, unas condiciones religiosas o lo que sea, que así lo permiten. Bien, esta corteza tiene 6 láminas. Aquí veo una, más o menos. Aquí veo la otra. Aquí está la otra que es muy grande. Aquí veo otra pequeña. Dos, la lámina 3, la lámina 4. Esta es la lámina 5.
5 y aquí alcanzo a ver las 6. Y pregunta qué sustancia blanca subcortical. Y uno se pregunta, ¿esto qué tipo de corteza es? ¿Sí? ¿Valentina está por ahí? Sí, profe. Valentina, ¿qué tipo de corteza para ti puede ser esta? Una corteza motora. Bueno, eso es una buena... Me gusta que tengan la... Espera un segundo que me está estudiando una estudiante maestra. Esa es una buena... esa duda que tiene... Esa no es una corteza motora. Pero ese es el objetivo de la clase, que ustedes aprendan a diferenciar por características y arquitectónicas si es una corteza motora o no. Juan Camilo, ¿está? Sí, señor. ¿Para vos qué corteza es? Bueno, pues, es evidente que es neocorteza porque tiene las 6 capas como Ajá. tal de la pues, neocorteza como tal. Podría ser, como dijo Valentina, una corteza de un área elocuente. Ya. Bueno, ya que ninguno de los dos sabe, aprovecho para decirles a todos que eso es, digamos, lo que tienen que saber. Sí, ese, digamos, es como el objetivo. Uno, de toda esa carreta que yo les he dado, alguna gente más pila o, bueno, de mejor memoria para integrar información y ta. Pero finalmente hay unos que son muy sintéticos y lo que se tiene que sintetizar realmente es esto, ¿sí? ¿Qué determina que una corteza sea motora? ¿Qué determina que una corteza sea sensorial o sensitiva? ¿Y qué determina que una corteza sea asociativa? ¿Sí? Entonces, esa corteza que están viendo ustedes ahí, bueno, ahora la miramos, ahora le pregunto a Valentina o Juan Camilo cuando ya tengan la respuesta. Sigamos con la clase. Bien, esos son los tipos de neuronas, ¿cierto? Hay células de proyección, ¿cierto? Que son neuronas piramidales, ¿sí? Son neuronas glutamatéricas, ya dijimos que corresponden al 70% aproximadamente de las neuronas. Son de origen ventricular, ¿sí? En el desarrollo embrionario y en la corticogénesis, digamos que voy a hacer una esquemita, este es el tubo neural, y eso que está aquí, digamos, eso va a ser posiblemente los ventrículos, ¿no? Y eso que está aquí es la zona ventricular. Entonces, estas que están aquí son las neuronas piramidales, proliferan aquí y luego migran, ¿sí? Vienen a formar todo lo que sería el telencéfalo. Esta es una migración que se llama migración radial, ¿sí? Mientras que las neuronas, las interneuronas, digamos que provienen de algo que se considera, se llama la eminencia ganglionar media, y ellas migran de manera tangencial, ¿sí? Y se organizan luego acá pues en la corteza. Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden allí, que las neuronas piramidales son de origen ventricular, que es donde derivan las neuronas glutamatéricas. Acá en la eminencia, las eminencias medias, la eminencia ganglionar, las eminencias medias derivan son las neuronas, las interneuronas. Ahora, las células dime. Que lo que acaba de decir de la migración es muy importante, por lo menos para los términos de displasias corticales, pues que es lo que se ve afectado, esa migración, tanto la tangencial como exactamente. la horizontal. Sí, exactamente. De hecho hay una relación, digamos, como tiempo y espacio. ¿Sí? Hay una hipótesis de un neurólogo que trabaja con mi grupo que se llama Manuel Castañón sobre el autismo, ¿no? Y lo que él dice es que muchos de los sujetos autistas están o se generan sujetos autistas por el uso de la radiación pues que generan los ultrasonidos antes de la semana 11, ¿sí? La exposición, digamos, a esos ultrasonidos hacen que el nicho proliferativo, las neuronas migran antes de tiempo, ¿sí? Migran antes de tiempo. Entonces, la neurona que se tiene que localizar, como decía Camilo, ¿cierto? Va y se localiza, pero cuando usted migra antes de tiempo, ¿sí? Se puede posicionar antes de tiempo. Entonces sucede lo que más o menos ocurre cuando uno va en un bus y el bus frena, que hay apiñamientos. Entonces aparecen estos apiñamientos y quedan otros sectores vacíos, apiñamientos, ¿sí? Y sectores vacíos. Esto es lo que se conoce como heterotopias, ¿sí? Heterotopias. ¿Sí? Y esto luego cuando tú ves esta corteza, pues es una corteza que genera pues algo que se conoce como una displasia cortical, que es una hipótesis bien interesante, la de las displasias corticales. De hecho, yo he visto que a Camilo como que le gusta la epilepsia. Tiene que leerse el artículo sobre el grupo de Cleveland,
donde se muestra que las neuronas que en los sujetos con epilepsia refractaria y displasia cortical tipo 2B, hay las neuronas siguen migrando de la zona ventricular, siguen migrando y parece que ellas son las que perpetúan la enfermedad. Es una hipótesis bien interesante. Pero bueno, lo que decía Juan Camilo es muy real, interesante. Y pues eso es lo importante que ustedes reconozcan cuando hagan la clase de corticogénesis, que creo que tenemos. Entonces organizamos ese asunto, que esa clase es conmigo. Bien, las células intrínsecas pues serían las Profe, interneuronas. una pregunta. Dime. ¿Cómo se Vale. llamaba la migración de las interneuronas? Tangencial. Tangencial. Gracias. Las piramidales es radial, las interneuronas es tangencial. Ahora se sabe que las interneuronas pueden hacer migraciones tangenciales y radiales. Es decir, que ella va por aquí, pero entonces puede subir radialmente y luego sigue, ¿sí? Eso se llama, de hecho, eso es un patrón bien interesante que se le conoce, que se le llama como, ay, no recuerdo, como la danza errante, que se cree que tiene que ver mucho con la morfología tan heterogénea de las interneuronas versus las neuronas glutamatéricas, que todas son igualitas, pues las de proyección. Entonces tenemos células intrínsecas, ¿cierto? Tenemos las neuronas, voy a arrancar con esto, las neuronas células en cesta, las neuronas en candelabro, las bipenachadas, las de Martinotti, ahora miramos las deformes, las bipolares, las horizontales de Cajal-Retsus, todos son de origen de la eminencia ganglionar media, lo que yo les había dicho, ¿sí? Son interneuronas. Todas estas son GABAérgicas, ¿sí? Es decir, que expresan ácido aminogababutírico, salvo estas, miren, que son las neuronas estrelladas espinosas que estarían expresando glutamato, ¿sí? Son las únicas, hasta donde conocemos, interneuronas corticales que expresan glutamato, las estrelladas espinosas, ¿sí? Vamos a irlas viendo para que ustedes vayan viendo como la importancia. Esta es una neurona piramidal, ¿sí? Se cree que son alrededor del 70% de las neuronas de proyección de la corteza. Pueden ser grandes, pueden ser medianas, pueden ser pequeñas. Una neurona piramidal pequeña puede alcanzar el giro vecino. Una neurona piramidal mediana puede alcanzar del frontal al occipital o puede alcanzar del frontal al otro hemisferio a través del cuerpo calloso. Recuerden que sus axones son los que forman los fascículos, si ustedes vieron el video que les mandé, y sus axones son los que forman el cuerpo calloso. Pero la neurona puede ser grande, por ejemplo, o gigante, como las células piramidales de Betz, puede alcanzar la médula espinal. ¿Sí? Usted está moviendo su pie en este momento, si lo está moviendo, y lo está moviendo con una neurona que está en la corteza. ¿Sí? O si usted mueve los dedos de su mano, esa neurona va a alcanzar, que es una neurona motora superior, va a alcanzar una neurona motora inferior, que está a nivel cervical, y de ahí va a salir pues, a la neurona motora inferior a un efector. Se llaman piramidales porque tienen como forma de pirámide, ¿no? Aquí parece como un rábano. Sí, esto es una tinción, esto parece NUN. Miren, aquí tiene, ¿cierto? Y tienen, digamos, como diferentes componentes, ¿sí? Pues obviamente su soma, ¿sí? Tienen su soma. Tienen una gran dendrita apical, ¿cierto? Que puede estar ramificada o muy ramificada. Y tiene unas dendritas basales, ¿sí? Una dendrita basales. Obviamente la dendrita apical puede alcanzar hasta la lámina 1. Las dendritas basales, digamos, son un poco más insuscritas, aunque lo que se sabe es que las neuronas piramidales, las dendritas basales son más abundantes si se comparan con las dendritas apicales. Y de su soma o de la, digamos, base o de la parte proximal de una dendrita, pues puede salir el axón, ¿no? Que es mucho más delgado, pero que puede alcanzar, como ya habíamos dicho, estructuras muy, muy, muy distantes, ¿sí? Ahora, las neuronas piramidales están localizadas en todas las capas, sin duda, pero hay capas de preferencia, ¿sí? Hay capas donde abundan más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la capa 3, perdón, que de hecho se llama piramidal externa, pues obviamente va a tener una abundancia de neuronas piramidales. La capa 5, que se llama piramidal interna, también puede tener un incremento, un gran número de neuronas piramidales. Y la capa 6 también tiene algunas piramidales. Ahí se llaman piramidales modificadas porque su forma es diferente, no es tan, digamos, piramidal como estas, ¿cierto? Sino que están modificadas. Pero entonces mire usted que ya usted comienza a dar una idea. No quiere decir que no haya otras neuronas piramidales por aquí o por aquí, no. Abundan más en la capa 3 y abunda más en la capa 5. Entonces usted mire que ya vamos desvirtuando la hipótesis de Valentina y Juan Camilo de que era un área elocuente, porque si es así, ¿cierto? Entonces dijimos, mire, en esta capa yo estoy viendo una capa 3 bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Entonces miren que ya vamos desvirtuando el asunto
versus la capa 5, ¿sí? La capa 5 acá es pequeña, miren, la capa 5 está más o menos aquí, entonces ¿será motora? ¿Sí? Es la pregunta. Ahora les explico bien el asunto, pero bueno, estas son las neuronas piramidales, acá se ve otra al fondo, ¿cierto? Aquí se está viendo otra, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las interneuronas, ¿cierto? Tenemos las estrelladas espinosas. Ya dijimos, yo no estoy seguro. Dicen que pues por ser interneuronas se asume que son de la media, pero pues yo no estoy seguro, la verdad nunca me he tomado el trabajo de investigar de dónde es su proveniencia, porque es extraño que sean glutamatérgicas. Pero estas, a diferencia de las piramidales que van a ser predominantemente localización predominante en la lámina 3 y en la lámina 5, estas, ¿cierto? Van a estar predominantemente localizadas en la lámina 4, bueno, predominantemente no, van a estar localizadas en la lámina 4 de las áreas sensitivas primarias, como por ejemplo en el área 312, que es el área sensitiva de la sensibilidad general, o en el área 17, que es el área visual primaria, o en el área 41, 42, que son las áreas auditivas, o en el área 43, que es el área gustativa, ¿sí? Entonces uno dice, estas interneuronas interneuronas glutamatérgicas que se localizan en la lámina 4 están ubicadas allí. Entonces la pregunta es ¿con qué propósito? ¿Sí? Porque son glutamatérgicas y es apenas lógico. Si usted está viendo algo, ¿cierto? Usted está viendo, por ejemplo, en este momento, mira la pantalla, mira esa neurona que está allí, ¿sí? Que tiene espina, ¿no? Generalmente las neuronas espinosas son glutamatérgicas, generalmente. Y usted dice, ¿por qué? Pues es apenas lógico que usted viendo esta imagen va a pasar por el tálamo, luego de que pasa por el tálamo va a llegar a la corteza. ¿De qué le sirve llegar a una lámina donde va a encontrar un neurotransmisor inhibitorio? Pues se va a apagar la información que está llegando. Pero tampoco le interesa llegar a donde una neurona piramidal, porque lo que se necesita inicialmente es un procesamiento intrínseco antes de hacer un procesamiento digamos, extenso. Primero se hace un procesamiento local, luego se comunica a las áreas secundarias y se genera un mecanismo perceptivo. Pero inicialmente lo que se necesita es un procesamiento intrínseco. Entonces, Dios con su inmensa sabiduría lo que hace es que pone unas interneuronas glutamatérgicas en esas áreas sensoriales primarias, o sea, sensitivas primarias. ¿Estoy siendo claro, muchachos? Sí, profe. Bien. Y dijimos que estas eran el principal blanco. Yo creo que ustedes duermen allá, lo lindo, ¿no? ¿Cómo será eso, no? Tan chévere uno imaginarse eso. La corteza se puede imaginar las cosas. Allá acostado, durmiendo ahí. Pero bueno, no faltará de pronto uno que preste atención. Yo me acuerdo de la primera clase virtual que di con posgrado, como los de posgrado la tienen que dar ellos, yo me quedé dormido en la alfombra. Uf, eso es muy difícil, los considero. Pero bueno, ahí van. Es el principal blanco de aferencias talámicas en las cortezas sensoriales primarias, lo que yo les dije, ¿no? Siempre es, salvo el olfato, siempre es así, ¿no? Digamos, afuera del receptor, al tálamo y a la corteza. Siempre el transfer va a ser el tálamo, que es la principal estructura del reloj. Bien bonito el tálamo. Hay libros enteros sobre tálamo. Entonces, las aferencias talámicas, ¿cierto? Que llegan a áreas sensoriales primarias, siempre van a llegar a la capa 4. Entonces, yo tengo una capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6. Entonces, llegan del tálamo, llegan a la capa 4. Bien, y son glutamatérgicas. Tenemos otras interneuronas GABAérgicas, como las células en candelabro y las células en cesta grande. ¿Qué es importante? Las células en cesta llaman así porque ya hacen como una cestica al lado de la neurona. Y las en candelabro hacen justamente eso, ¿no? Como unos candelabros, se llaman como cartuchos, como cartridge, algo así, y ellos van a alcanzar la neurona. Entonces, es importante que ustedes tengan claro que las neuronas o las células en cesta grande, o las células en cesta en general, las células en candelabro, van a hacer sinapsis sobre la parte proximal del axón y el cuerpo de las piramidales. ¿Sí? De las piramidales. Entonces, si yo esquematizo una piramidal, por ahí debe haber un dibujito para eso. Si yo esquematizo una piramidal, voy a hacerla aquí. Acá tengo una de dendritas, acá tengo las basales. Entonces yo voy a ubicar una neurona en cesta, entonces la neurona en cesta va a estar por aquí,
y va a hacer césticas aquí o en la parte proximal de la dendrita, ¿sí? Entonces, el poder inhibitorio de estas es muy alto. Y si ubico, este es el axón, recuerden, una candelabro, ella va a hacer sinapsis aquí, como unos cartuchitos, en la parte proximal del axón, ¿sí? Entonces esta es la que tiene mayor poder inhibitorio. Entonces, ¿cómo se pregunta uno acerca del mayor poder inhibitorio? Y tiene que ver justamente con la posibilidad de hacer sinapsis. Entre más cerca estoy yo del axón, entre más cerca estoy del soma, pues mayor va a ser mi poder inhibitorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta neurona, ¿sí? Y si yo estoy haciendo inhibición, por ejemplo, aquí, ¿sí? Recuerden que la inhibición depende de la suma algebraica de los factores excitatorios e inhibitorios, ¿sí? Entonces, lo que está por acá tan distante suma menos o resta menos, ¿cierto? En el caso de la sinapsis inhibitoria, que lo que está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando, acuérdense, alcanza más o menos entre menos 50, 45 y menos 55 milivoltios, se genera un potencial de acción, ¿cierto? Entonces la permeabilidad de la membrana cambia, entra potasio, ¿cierto? Y entonces cambia la permeabilidad de la membrana y entonces este axoncito, ¿cierto? Entra sodio, sale potasio, que este axoncito ya se va a despolarizar, ¿cierto? Pero si tenemos una inhibición aquí en la parte proximal del axón, ¿sí? Donde está, recuerden, el lugar de más bajo umbral eléctrico, entonces yo puedo frenar, ¿sí? Yo puedo frenar. Y si es perisomático, también, ¿sí? Entonces, yo siempre coloco como el mismo ejemplo. Si yo quiero, digamos, Valentina se va a casar en Jamundí, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a hacer como pequeños bloqueos. Entonces Valentina está ubicada en el centro de Cali, por ejemplo. Entonces uno comienza a hacer un bloqueo y hace un bloqueo en la calle, no sé, en la calle 5, en la calle Quinta. Y otro más insulso hace un bloqueo en una calle del barrio San Fernando. Y otro hace un bloqueíto en la Circunvalar. Pues resulta que Valentina se nos puede filtrar, ¿sí? Pero si uno hace, decimos hacer dos bloqueos, uno en la Cañas Gordas y otro acá en la Panamericana, pues que son las dos vías de salida, pues obviamente vamos a bloquear a Valentina sí o sí para evitar que logre casarse en Jamundí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué las interneuronas GABAérgicas, que en este caso las células en candelabro, que hacen sinapsis peroaxónicas, o las células en cesta grande que hacen sinapsis perisomáticas, pues son las de mayor poder inhibitorio. Adicionalmente se sabe que ellas hacen contactos eléctricos entre ellas, ¿no? Por lo menos las en candelabro, ellas se alinean, ¿no? Entonces aquí, 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 y luego ellas inhiben de forma conjunta. Entonces ellas se desinhiben y se liberan a sí mismas, y entonces lo que generan es sincronía. Entonces son muy importantes en las funciones mentales superiores. De hecho, hay una pérdida del número de estas neuronas, por ejemplo, en esquizofrenia, ¿sí? Que en la corteza prefrontal, que una de las características clínicas es que tienen, digamos, problemas a nivel ejecutivo y a nivel de las funciones mentales superiores, particularmente pues, de las funciones prefrontales. ¿Me siguen? O sea, ahí las que tendrían más poder inhibitorio entre las de cesta y candelabro serían las de candelabro, por estar Exacto. en el Sí, axón. por hacer sinapsis axoaxónicas, pues, que ya son de axón a axón, ¿sí? Mientras que las en cesta, pues, tienen mucho poder porque son perisomáticas, pero no tanto como las en candelabro. Estas son las células WQ, ¿sí? Voy a hablar rápidamente de ellas. Entonces hacen sinapsis, al igual que las células hematogenóticas tienen la característica de que hacen sinapsis, digamos, verticales, ¿no? Entonces, la corteza, como vamos a ver ahora, tiene una organización horizontal, pero también tiene una organización vertical, a través de columnas y minicolumnas. Estas son expertas, la WQ y la Martinucci, en hacer, digamos, patrones inhibitorios que integran la actividad de una columna. Mientras que las neurogliaformes pues son más locales, ¿no? Más circunscritas, igual con un poder inhibitorio amplio, ¿no? Todas estas neuronas, por eso están allí, ¿no? Por eso están allí y seguramente el detrimento de ellas pues genera cambios importantes. Bien, estas que están acá son otras interneuronas, ¿cierto? Estas son las células la WT tipo 2, ¿sí? Aquí tengo las células en forma de uso, también son interneuronas, voy a hacer ahora un paréntesis aquí para hablar de otras neuronas. Y tengo estas que serían las células horizontales de Cajal Rexus, ¿sí? Que son muy importantes en el neurodesarrollo. Estas se localizan predominantemente en la capa 1, pero miren ustedes que la densidad de la capa 1 es baja, ¿sí? Estas neuronas son muy importantes en el neurodesarrollo, ¿por qué? Pues así como decía Camilo ahora, cuando de la zona ventricular comienzan a migrar
la neuronita, ¿sí? Ella es, lo primero que migra en realidad es una célula glial que se conoce como la glía radial de Racky, ¿sí? Y ella se localiza, voy a hacer un simulacro de lo que va a hacer después la corteza, acá, ¿sí? Ellas se localizan acá y dejan como esta piolita. Y a través de esta piolita de la zona ventricular comienzan a migrar las neuronas. ¿Sí? Y la primera neurona que migra es la célula horizontal de Cajal-Retsus, ¿sí? Que es esta que es así. Y ella luego comienza a liberar un factor que se conoce como relina, ¿sí? Y esa relina es lo que guía a las otras neuronitas piramidales a localizarse en el lugar o en la lámina que deben de localizar. Entonces ya es muy importante en el neurodesarrollo. Pero esa corteza, que es la corteza de un adulto, está poco densa. ¿Por qué? Porque obviamente como las neuronas son posmitóticas y al momento del parto se cierra el ciclo proliferativo, pues entonces luego es irrelevante que ellas sigan liberando relina para la organización de las neuronas piramidales. Entonces ahí ellas lo que hacen, como casi todo, me imagino que habrán unas que tendrán una funcionalidad, pero las que no tienen funcionalidad ya pierden su papel y entonces simplemente desaparecen. ¿Sí? Entonces, la primera neurona, la primera célula que llega a la corteza es la célula horizontal de Cajal, perdón, la célula glial, ¿sí? La glía radial de Racky. Es la primera célula, es la glía radial de Racky. Y la primera neurona es la célula horizontal de Cajal-Retsus, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro, que esta célula. Entonces tenemos las WK, las células en forma de uso, y les dije que les iba a hacer un paréntesis para hablar de estas, ¿sí? Entonces, estas células que tienen forma de, bueno, no estas, mentira, porque estas son interneuronas en forma de uso. Voy a hablarles de otras, ¿sí? Que se conocen como la neurona von Economo, BENS, ¿sí? Von Economo neurons, que fueron descubiertas más o menos, o por lo menos reportadas más o menos por allá en 1925, ¿sí? ¿Y por qué hablo de ellas? Porque lo que sabemos de ellas es que son neuronas de proyección, ¿sí? Pueden ser entre 1 y 5 veces o 4.5 veces más grandes que las piramidales, ¿sí? Pero no son de localización tan ubicua. Se han descubierto, ¿cierto? Se han descubierto en el girocíngulo, se han descubierto en la ínsula, se han descubierto en el área 9 medial, en el área 9 Brodmann medial, y yo las descubrí en el área 10 medial, ¿sí? En el área 10 medial. Entonces están circunscritas y son importantes porque se cree que están relacionadas con algo que es la cognición social. Eso se deduce del hecho de que cuando hay patologías como por ejemplo el autismo, como por ejemplo la esquizofrenia, como por ejemplo en pacientes que han muerto por suicidio, como por ejemplo, no me acuerdo cuál es más, autismo, esquizofrenia, también creo que en el alcoholismo, ¿sí? Se sabe que estas neuronas son muy vulnerables, ¿sí? Cuando se hace la cuantificación, o hay disminución de ellas o hay una deformación, pues, digamos, biomolecular. Entonces miramos aquí ya para ir pasando como a la última parte, que son la organización de ellas, ¿no? Entonces miren aquí, por ejemplo, ¿cierto? Una neurona piramidal. Miren aquí la célula chandelier, la célula candelabro, cómo hace sobre la parte proximal. Miren la célula en basket, ¿cierto? Aquí sobre la parte proximal del axón, ¿cierto? Miren esas células que expresan, esto es péptido vasointestinal, por ejemplo. No sé cuál será, yo creo que son, bueno, aquí están las WK, ¿cierto? Aquí son células que expresan somatostatina. Estas son características para clasificarlas bioquímicas, pero no voy a entrar a ello. En mi grupo se clasifican por la capacidad de atrapar calcio. Entonces se habla de valbúmina positiva, calvinina positiva y carretinina positiva. Eso no me importa, es como confundirlos a ustedes. Miren esta neuroliforme, sí, una parte distal. Acá la vemos también, ¿no? La ve uno más o menos. Miren las piramidales. Estas son piramidales, ¿cierto? Acá tipo WK, por ejemplo, neuroliforme. ¿Sí? Entonces no, más o menos la ve la distribución de las capas. Ahora sí, entremos a esta parte para ir redondeando y hablando de lo más importante. ¿Está claro para ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos las capas, ¿cierto? Una capa 1, que es una capa molecular, ¿cierto? Acá ya sabemos que estarían las células horizontales de Cajal-Retsus, pero que ellas pues se van disfuncionando, ¿no? ¡Ay, chicas, me caigo! Y por eso es una capa, digamos, de poca densidad. La capa 2 se conoce como granular externa, ¿sí? La capa 3 tiene muchos gránulos, ¿no? Muchas interneuronas.
La capa 3 se conoce como capa piramidal externa, ¿sí? Y aquí sabemos que tenemos piramidales grandes, bueno, digamos piramidales pequeñas mejor, y piramidales medianas. ¿Sí? Entonces yo comienzo a armar como el mapa. Ya sé que esta capa 1 es muy importante en el neurodesarrollo. Ya sé que esta capa 2 y esta capa 3 son muy importantes para las conexiones córtico-corticales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, ¿cierto? Esta neurona pequeñita que está aquí, ellas organizan así, entre más profundo, más grande. Esta sale, va a la sustancia blanca y alcanza un giro vecino o va del frontal al occipital, etcétera, etcétera. Mientras que esta, por ejemplo, puede alcanzar y ir run y va a llegar a dónde va a alcanzar el otro hemisferio, ¿sí? Por el cuerpo calloso, ¿sí? ¿Y a dónde llegan? ¿Sí? Si yo lo recreo al revés, si yo pienso en la capa 3 del otro hemisferio, por ejemplo, ¿cierto? Esta va a salir así, viene para acá, entra y alcanza la capa 2. Es como el terminal aferente o de llegada córtico-cortical, ¿sí? O de un giro vecino, ¿sí? Está en la capa 3 de un giro vecino, viene a la sustancia gris, entra y llega aquí, ¿sí? Es decir, es la terminal aferente córtico-cortical. Mientras que la capa 3 es la terminal eferente córtico-cortical. Eferente quiere decir que tiene un efecto, sale aquí o sale al otro lado, ¿cierto? Entonces esta es la principal terminal eferente córtico-cortical. Entonces uno ahí ya comienza a deducir cómo está organizado el asunto. ¿Sí? Entonces uno ya sabe que la capa 1 es una capa muy importante para el neurodesarrollo. La capa 2 y la capa 3 son muy importantes para procesos asociativos. La capa 4, como ya sabían ustedes, es la capa donde se localizan eh, 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 las células, eh, perdón, las células estrelladas espinosas, que son las únicas interneuronas glutamatónicas de la corteza cerebral. Sí, entonces ya están localizadas aquí sobre esta capa. Sí, entonces uno ya sabe que aquí llegan las principales aferencias del tálamo, de los núcleos específicos del tálamo. Entonces uno dice, esa capa es muy grande o es predominante, obviamente, en el área 312, en el área 17, en el área 41, 42, en el área 43. Y aquí tengo la capa piramidal interna, la capa 5, donde tengo las grandes neuronas piramidales que van a ir abajo a la subcorteza, diferentes estructuras subcorticales, es decir, que va a ser predominantemente una capa de salida, y donde están las células de Betz, ¿sí? Las células gigantes de Betz, que son células que van a ir muy lejos, incluyendo la médula espinal, es decir, para acto motor. Allí está la neurona motora superior, lo que quiere decir que esa capa piramidal interna va a ser muy grande, sobre todo en el área 4. En el área 4, que es el área motora primaria. Sí, el área motora primaria. Ya, por ejemplo, el área secundaria, que es el área 6, el área 6 puede mandar axones a la médula, sí, es cierto, pero no son predominantes, ¿sí? Entonces no es una capa tan grande. Su, digamos, principal objetivo es recibir de la corteza prefrontal, proyectarse a los núcleos de la base y proyectarse al área 4. Entonces ya digamos que es una capa más derivada, ya no es primaria, ya es secundaria, ¿cierto? Y ya la terciaria, pues la corteza prefrontal, pues ella no va a conectarse. Sí conecta estructuras corticales, pero digamos su fin no es un fin motor, o no es un fin de alcanzar la médula espinal de manera distal, entonces no es la predominante. Por último tengo la capa fusiforme multiforme, que es una capa de relación córtico-talámica. Recuerden que el tálamo le manda, no solamente en las áreas sensoriales o sensitivas primarias, siempre el tálamo, los diferentes núcleos están mandando a las diferentes áreas, así sean asociativas. Pero entonces digamos en el caso de un área primaria de la sensibilidad, va a llegar aquí a la capa granular interna, pero la corteza también lo filtra, ¿no? Entonces la corteza le dice al tálamo, mándeme más o mándeme menos, y eso es importante para los procesos de atención, ¿sí? Para los procesos atencionales. Entonces, en resumen, la capa molecular es muy importante en el neurodesarrollo. La capa granular externa y la capa piramidal externa son capas muy importantes para establecer relaciones córtico-corticales, es decir, que son predominantes en áreas asociativas. Entonces, la capa granular externa es el principal, digamos, terminal aferente de las conexiones de la misma corteza. La capa piramidal externa es la principal terminal eferente de la misma corteza. La capa granular interna es una capa que está relacionada con las aferentes del tálamo, y en el caso de las áreas sensitivas primarias pues va a ser muy predominante, y allí van a estar las células estrelladas espinosas, ¿cierto? La capa piramidal interna pues va a estar por supuesto presente en todas, porque por ser neocorteza todas están en todas, pero va a ser predominantemente importante en las áreas que tienen un componente motor. Y la capa 6 fusiforme multiforme, pero digamos que es como general, ¿no? Es una capa que está eso tiene una distribución mucho más homogénea, pues porque siempre va a estar influyendo la corteza sobre los diferentes núcleos talámicos. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? Ya casi acabamos. Sí, profe. Valentina, ahora sí dime qué capa es esta.
¿Qué área, perdón? ¿Asociativa, motora o sensitiva? Pues si tiene una capa 3, o sea, muy grande, Ajá. entonces pensaría que es un área asociativa. Exacto, mira, eso es área asociativa, esto creo que es área 9. Sí, mira, capa 1, mira la capa 2, mira la 3 lo grande que es, la 4 está aquí chirringuita, ¿sí? La 5 está más o menos, ¿sí? Poco aquí más o menos, la veo yo más o menos aquí, ¿sí? Y la capa 6, ¿sí? Pero miren lo que ocupa, es más o menos el 50%, lo están entre la capa 2 y la capa 3, ¿sí? Entonces es una capa asociativa. Entonces ya a la vista, cuando tengan su trabajo con la profesora Diana, ella les va a ir explicando, pues usted ya más o menos tiene la idea de si es neocorteza, si es anticorteza y en caso tal, pues si es motora, si es sensitiva o lo que sea. ¿Sí? Bien, ya vamos, digamos, 2 pasitos más, ¿cierto? Vamos a hablar de la organización vertical de la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces lo primero es saber que las columnas son, digamos, como agrupaciones de neuronas que se agrupan de una manera cilíndrica, lo que yo les decía, ¿no? Y que es que descienden, ¿cierto? Desde la capa en realidad se extiende desde la capa 6, ¿cierto? Hasta la capa 1, pero en las áreas sensitivas primarias va desde la capa 4 y se organiza alrededor de las fibras que provienen del tálamo. Entonces, de hecho, esto es un experimento en el cual se le hizo la oclusión a un gatico del ojo, que es un gato en desarrollo, y luego cuando se hace un análisis histológico o citoarquitectónico de la corteza, lo que se observa es un patrón como este, en el cual los espacios blancos son células vivas que están recibiendo de la retina que no se ocluyó, mientras que los espacios negros son espacios de células muertas de la retina que se ocluyó el gatico. Entonces lo que encontraron ellos era justamente, ¿cierto?, de que, digamos, obviamente aquí va a estar el tálamo en la mitad, ¿no? Pero lo que encontraron es que, por ejemplo, el ojo derecho se organizaba en una columna, llegaba a la capa 4, recuerden que es la capa donde están las células estrelladas espinosas, luego aparece del otro ojo, ¿sí? Luego del mismo, y así se va organizando, así como ese patrón, que es este patrón que parece una huella de guitarra. Y lo que ellos observaron, ¿cierto? Yo creo que fue el grupo de Valverde, observaron que esto orquestaba un patrón de organización columnar, ¿sí? Y alrededor de este axón comenzaban a organizarse diferentes ramilletes de neuronas, tanto piramidales como interneuronas. Creo que aproximadamente 100 por cada espacio, ¿sí? No obstante, adicional de esa organización columnar, que también, miren que eso es transversal a la organización laminar, ¿no? Que también es importante, pues también sabemos que hay, de hecho, una organización microcolumnar, ¿sí? En las áreas sensoriales, como las que le acabo de mostrar, esas columnas pueden medir entre 400 y 600 micras, depende del tamaño del axón, ¿sí? Obviamente es un axón que viene del tálamo, es un axón que es gruesito, ¿cierto? Entonces el grueso de su tamaño, que es más o menos eso, ¿cierto? Entre 400 y 600 micras, organiza la columna, ¿sí? Mientras que también hay otras columnas que provienen de fibras córtico-corticales, ¿sí? Recuerden de fibras que uno podría pensarlo de una fibra que proviene de la capa 3, digamos comisural, da la vuelta, ¿cierto? Pasa por el cuerpo calloso, ¿sí? Y alcanza luego la corteza y entonces alrededor de ellas se forman columnas. Ya no son columnas tan gruesas porque no son fibras que provienen de tan lejos, sino que son fibras que provienen de la misma corteza y pueden tener entre 200 y 300 micras, ¿cierto? Y están determinadas particularmente por las fibras comisurales, aunque también puede estar, digamos, como organizadas a partir de fibras asociativas. Entonces miren aquí la organización de una microcolumna, ¿sí? Entre las fibrillas, ¿cierto? Entre la fibrilla y alrededor de ellas hay un ramillete de neuronas, tanto piramidales como interneuronas, que estarían generando, digamos, como un bit de información, como un bit de procesamiento, ¿sí? Aquí una mini columna, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro, que la información no solamente se organiza de la corteza, en relación a la organización laminar, ¿cierto? Sino también la organización columnar. Miremos entonces las aferencias de las corticales para que terminemos, ¿sí? Entonces, dentro de las aferencias, recuerden que aferencia es lo que me afecta, ¿sí? Yo tengo aferencias de la misma corteza. Esas aferencias se conocen como córtico-corticales, ¿cierto? Que cuando vienen del mismo hemisferio, es decir, que son ipsilaterales, son asociativas, que cuando provienen del otro hemisferio, del hemisferio contralateral, son comisurales a través del cuerpo calloso generalmente, ¿cierto? Y que obviamente van a provenir de la capa 3, ¿cierto? De neuronas medianas y pequeñas de la capa 3, ¿cierto? Que luego van a llegar predominantemente sobre la capa 2 y que van a formar un patrón minicolumnar.
minicolumnar, ¿cierto? ¿De dónde más tengo aferentes del tálamo? Aferentes talámicas, se conocen como tálamo corticales, que pueden ser específicas o pueden ser inespecíficas. Sí, eso tiene un patrón que lo van a ver con la profesora Diana, pero por ejemplo, el núcleo geniculado lateral, PRUM, recibe información que proviene de la visión, de la retina, va a llegar a la lámina 4, específicamente del área 17. El núcleo geniculado, por ejemplo, el núcleo geniculado medial recibe de la vía auditiva y va específicamente a las áreas 41-42. El núcleo ventral posterior lateral recibe de vías que provienen de la médula espinal y va a llegar a las áreas 3-1-2 en la representación del cuerpo. El núcleo geniculado medial recibe del trigémino y va al área 3-1-2 específicamente a la representación de la cara. Pero tengo otras, ¿cierto? Que también siguen siendo específicas a pesar de no ser motoras o sensitivas. Bueno, que no eran sensitivas. Entonces están, por ejemplo, las motoras. El núcleo ventral anterior y ventral lateral intermedio va a alcanzar las cortezas motoras supramotoras. Por ejemplo, el pulvinar va a alcanzar la transición temporoparietal. Por ejemplo, el dorsomediano va a alcanzar la corteza prefrontal. Y así cada una tiene, digamos, grupos específicos o núcleos específicos que recibe. Hay otras inespecíficas, como por ejemplo los núcleos intralaminares. Las fibras que provienen de los núcleos intralaminares y de hecho también del núcleo anterior son inespecíficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es bien interesante porque también tiene una relación funcional, ¿sí? Si yo recibo el color rojo a través de la vía talámica, una vía específica, yo sé que es rojo, pero a través de los núcleos inespecíficos llegan las emociones y sobre todo llega la información visceral y el dolor protopático, que luego lo vamos a ver, ¿sí? Entonces es muy interesante porque el dolor protopático, por ejemplo, por ser inespecífico, por no poder tener una localización específica en la corteza, yo no lo puedo localizar. Yo sé el dolor específico que llega por el núcleo ventral posterior medial, por ejemplo, en el caso de una muela, y me duele la muela tal, pero el dolor inespecífico de la cara y el malestar general llega por esa vía, ¿sí? Por una vía inespecífica a través del núcleo inespecífico del tálamo. O las emociones, por eso es que las emociones son tan hartas, cuando uno está en un despecho uno no pega una idea con otra, ¿sí? Ah, ¿qué le dicen la mamá a uno, no? O le decía, pues a mí ya no me dicen, afortunadamente, porque eso es, bueno, pues mentira, Alan Poe decía que en el amor es tan generoso y tan importante enamorarse como desenamorarse, ¿sí? Entonces, digamos que es positivo, siguiendo a Alan Poe, pero cuando uno está así como ustedes y le dicen a uno, ¿usted qué le está doliendo? ¿Usted es bobo? ¿Qué está chillando? ¿Le duele algo? ¿Le duele algo? ¿Va a llevarlo al médico? ¿Le duele algo? Y dice, no, pues no me está doliendo nada, pero mentira que a uno le está doliendo hasta, ustedes ya saben hasta qué. ¿Y por qué? Porque sus conexiones inespecíficas sobre la corteza pues generan mucho malestar y de hecho limitan mucho el funcionamiento o las funciones mentales superiores. Bien, también recibimos fibras del hipotálamo, conocidas como hipotálamo corticales, ¿cierto? De la sustancia negra compacta y la BTA, son fibras dopaminérgicas. Esta compacta tiene que ver con componentes sobre todo motor. Esta BTA es la vía mesolímbica, así que la van a ver luego, que es muy interesante porque es la vía que yo les comentaba la clase pasada sobre el amor y la vía sobre el placer y todo lo demás. Sí, la vía mesolímbica y mesolímbica cortical participan en mecanismos atencionales. Del locus coeruleus, ¿cierto? La adrenalina, sí, esto es muy importante, sobre todo pues en mecanismos atencionales y de alerta, ¿sí? Del núcleo de la fe, serotonina, ¿sí? Entonces esto es importantísimo, por ejemplo, para los estados anímicos, ¿no? Recuerden que una persona está depresiva, lo que le dan es un inhibidor de la recaptura de serotonina para garantizar mejores condiciones. Y los núcleos basales del telencéfalo, que son fibras acetilcolinérgicas, ¿no? Son núcleos basales del telencéfalo relacionados con procesos demenciales, sobre todo para Alzheimer. ¿Sí? Entonces, miren que aquí no están los núcleos de la base ni tampoco está el cerebelo. Los núcleos de la base, ni la sustancia negra reticulada, ¿no? Los núcleos la sustancia negra reticulada no le manda GABA a la corteza porque hace parte de los núcleos de la base, ya es un análogo al globo paleo interno. Los núcleos de la base no le mandan a la corteza, sino que lo hacen a través del tálamo. Y el cerebelo también lo hace a través del tálamo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O se durmieron? Sí, profe. Sí, profe. Estaban dormidos estos manes que... Pero luego no, yo me desquito con el nuevo personal. Porque dar estas clases así uno sin saber Haciendo nada. ciclo de papes, profe. ¿Haciendo qué, mujer? Ciclo de papes. Ah, sí, sí. Muy bueno, sí. ¿Quién es Valentina? Sí, profe. Sí, eso, hagan ciclo de papes que yo después me hago el loco yo. Bien. Además que el ciclo de papes tiene que ver por la nochecita. El día no vale.
Eso es muy interesante, ese circuito de papas que se da por una característica muy importante. La preguntan a la profe Diana que ella la sabe. Y es porque el tálamo no logra inhibir los núcleos, porque el tálamo no logra ser inhibido por el núcleo reticular del tálamo durante la noche. ¿Sí? Durante la noche el tálamo, el núcleo reticular inhibe el tálamo, salvo los núcleos intralaminares y el núcleo anterior, que son estos inespecíficos que vimos ahora. ¿Sí? Por eso es que cuando uno está dormido, las emociones siguen pasando. ¿Sí? Entonces sus sueños tienen un contenido emocional y usted está despechado, usted acuesta a dormir, pero que lo levantan, ya no duerme las 6 horas que duerme, no, las 3 horas está despierto con ese dolor tan berraco, pues está extrañando como si no hubiese podido descansar. Igual que los dolores, el dolor protopático, ¿sí? Un dolor, usted tiene un dolor de muela y usted lleva 3 días sin dormir bien y se queda dormido. Pero a través de estos núcleos intralaminares que no logran ser inhibidos por el núcleo reticular durante el ciclo de sueño, sigue pasando la información. Y a las 3 horas usted levanta con el mismo dolor de muela como si no hubiese dormido. Y sucede lo mismo con el caso del aprendizaje. Entonces, eso es importante que el núcleo anterior no sea inhibido, porque durante el ciclo de sueño es que él sigue pasando y reverberando para que se consolide la información, pero no en la clase del profe. Bien, aferencias. Yo estaba hablando de las, sí, aferencias. Entonces, de la misma corteza, pues sobra decirlo, córtico, corticales, asociativos y comisurales parten de la capa 3 y van hacia la 2. Ahí conforman los fascículos del video que yo les mandé y el cuerpo calloso, pues. Tálamo cortical, al tálamo córtico talámicas, esas parten de la capa 6, ¿cierto? Esas parten de la capa 3. Cuando salen, cuando las aferencias llegan a la capa 2. Entonces, córtico talámicas, ¿cierto? Parten de la capa 6 de unas células que conocen como células piramidales modificadas porque se modifican de unas formas todas feas. Al estriado, ahora sí, eferencias de la corteza al estriado, fibras córtico-estateales, todas están glutamatéricas, por supuesto. Al hipotálamo, córtico, hipotalámicas. A los núcleos propios del puente, córtico-pontinas y luego pontocerebelosas cruzadas. Ellas se cruzan en la conexión de la corteza con el cerebelo es cruzada a través de los núcleos propios del puente. Al tallo cerebral, córtico-nucleares, a diferentes núcleos del tallo cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los pares craneales, ¿sí? Pero también a los núcleos que nosotros vimos ahora. Por ejemplo, ¿alguien va a decir algo? A los núcleos de Raffé. Yo no sé, yo a veces pienso, ¿será que la gente se le abre el micrófono o es un gesto como de bondad con el profe, como para que el profe sepa que está allí, que estamos allí? Pero bueno, a los núcleos de Raffé, a locus ceruleus, para la locus ceruleus, a los núcleos de Raffé, a la BTA, a la sustancia negra compacta, además. La corteza siempre está modulando, ¿no? Recuerden que la corteza es la que manda, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted tiene, Valentina terminó con el novio otra vez. Y entonces Valentina se puso down, ¿sí? Entonces está despechada, lleva 15 días despechado, mes despechado, 3 meses despechado. Entonces ya esta sensación de displacer, la dopamina está bajita, ¿sí? Hace que también se baje la serotonina. Gracias. Se baje. ¿Van a preguntar? ¿Ahora sí? Bueno, en fin. Gracias, ya que están allí, muchas gracias. Baja la serotonina, ¿sí? Entonces esta paciente no es Valentina, se pone depresiva, ¿sí? Porque los niveles de serotonina están bajitos, pero ella no quiere tomar fármacos, entonces va al psicoanalista, o ella misma se terapia de la cabeza, ¿no? Se hace terapia, entonces dice, no, si ese man es un bobo, si ese man tiene chucha, si ese man es tacaño, si hablaba con la boca abierta, si no sabía nada de literatura, si aparte de eso no era juicioso en la clase de neuro, no ponía cuidado, se tiraba pedos, en fin. Entonces, eso comienza a ser, ¿cierto? Esta actividad que ella está haciendo aquí es actividad prefrontal, corteza prefrontal, y la corteza prefrontal se proyecta acá a los núcleos de Raffé, y los núcleos de Raffé, con esa terapia que ella se está haciendo, eso cambia la circuitería local, eso es lo que hace el psicoanálisis, sí, eso es lo que hacen los psiquiatras y los psicoanalistas, psicólogos, y comienza a cambiar la circuitería y eso modifica la relación entre la corteza prefrontal, los núcleos de Raffé, y entonces luego hacen que las neuronas de los núcleos de Raffé comiencen a liberar más serotonina y entonces el estado anímico mejora. Entonces uno está, Valentina ya se le ve tranquila, se le ve reída. ¿He sido claro hasta allí? Y por supuesto, gracias, muy empáticos, a la médula espinal, ¿cierto? Fibras córtico-espinales, gracias. Fibras córtico-espinales que alcanzan la médula espinal, ya sea para la actividad motora y yo creo que también para la actividad autonómica, para las columnas medio laterales, las columnas laterales de entre T1 y L2 que forman la cadena toracolumbar, que es una cadena
que tiene que ver con la respuesta simpática. No, básicamente ustedes ven que la corteza ejerce una acción sobre todo. Y esto es, chicos, lo que tenía por decirles. Son las 5:45, más o menos nos echamos 1 hora y 30 minutos. Les agradezco mucho por la atención. Espero les haya servido, les sirva para algo. Lean con juicio, que lo que uno ve en la clase es poquito. ¿Sí? Lo que uno en realidad debe hacer es leer, estudiar, más ustedes que están en pregrado. Haga un buen pregrado para que tenga un buen posgrado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues entonces nos vemos en la próxima.